Impuesto a servicios digitales, plataformas de streaming, comercio electrónico, entre otros. Un tema de vanguardia, novedad y de preocupación, sobre todo para los que hacemos algo de comercio electrónico. Y, damas y caballeros, vamos a presentar entonces a nuestros expositores de esta primera tanda de la tarde de hoy en el segundo día del Congreso Tributario Nacional en su 18ª versión. Ya ha estado con nosotros. Ayer nos hizo el gran favor de hacer una suplencia de último minuto y la verdad que lo hizo muy bien. Gracias, Yaremis, gracias. No sabes, infinitamente te agradecemos. Yaremis Pérez es socia del equipo de Trabajo y Tributación Internacional Legal en PwC Panamá, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, licenciatura en Contabilidad por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, maestría en Asesoría Fiscal de la Universidad de Deusto de Bilbao, España, y maestría en Derecho de Empresas de INIDEM Business Law School. Posgrado en Contratos Comerciales Internacionales y Resolución de Conflictos de la Universidad de California, especialización en Derecho y Finanzas Corporativas por INIDEM, Business Law School y ESADE. Experiencia en el área fiscal y legal por más de 15 años, ha destacado en la prestación de servicios al sector financiero y privado. Se ha desempeñado como profesora de maestría de Derecho Tributario y Fiscal, Gerencia Tributaria y Estrategia Tributaria en la Universidad Interamericana de Panamá, y Teoría General de Impuestos en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Ha sido ponente en conferencias y seminarios, así como en asociaciones y gremios relacionados con sus profesiones. Miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, del Colegio Nacional de Abogados y del International Fiscal Association, capítulo de Panamá. Fuerte el aplauso para la licenciada Yaremis Pérez. Y estará acompañada de don Jorge Zamora, licenciado en Derecho de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Además, tiene una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona y maestría en Tributación Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Experiencia brindando asesoría tributaria en materia de reestructuración societaria, eficiencia en impuestos de ganancias de capital, ISR e ITBMS, implementación de BEPS, tratados de doble imposición y planificación tributaria. Ha participado en varios proyectos para empresas multinacionales en diferentes sectores, incluyendo finanzas, construcción, telecomunicaciones y energía, y ha brindado asesoría sobre cambios de la normativa tributaria para lograr el cumplimiento de la normativa emitida por la OCDE. Y don Jorge Zamora es gerente en el equipo de Trabajo y Tributación Internacional Legal de PwC Panamá, y le recibimos con un muy fuerte aplauso también. Ellos van a estar en conjunto presentando este interesantísimo tema sobre los impuestos a servicios digitales, así que quedan con ustedes nuestros especialistas de PwC. Gracias, Salomón. Gracias, Salomón. Bueno, buenas tardes. Como dice, bien señala Salomón, para mí siempre es un placer apoyar al colegio en todas estas capacitaciones, y no hay ningún problema si es un tema de urgencia, siempre pueden contar conmigo. Al igual que el día de ayer, hoy también estoy acompañada por otro distinguido caballero, como bien presentó Salomón, Jorge, que es parte de nuestro equipo gerencial de PwC, quien obviamente tiene una especialización en Derecho Tributario Internacional, y eso es lo que nos trae hoy a conversarles a ustedes sobre los impuestos a los servicios digitales, plataformas de streaming, comercio electrónico, entre otros. Y claro, cuando decimos que bueno, pero nos vienen a hablar de algo que en realidad parece etéreo, muy lejano a nosotros, lo cierto es de que ya nuestras administraciones pasadas han estado evaluando el tema de imponer impuestos a los servicios digitales con el ánimo, obviamente, de aumentar la recaudación. Han tratado, obviamente, de presentar proyectos, y más adelante se los vamos a comentar, donde copian de alguna manera modelos que ya existen en jurisdicciones cercanas.
Cuando hablamos de impuestos a los servicios digitales, lo primero que nos viene a la mente son los impuestos indirectos. Entiéndase IVA, nuestro igual el ITBMS. ¿Por qué? Porque hay muchas jurisdicciones que hoy en día gravan la prestación de servicios digitales. Cuando hablo de servicios digitales es un universo muy grande, pero quedémonos en la mente con las plataformas de streaming, que quizás es lo que consumimos con mayor frecuencia, todos los temas de mercadeo digital, que muchas corporaciones hoy en día han pasado a publicitar sus servicios y sus productos a través de estas plataformas digitales. Entiéndase Google Ads, Meta, Instagram, por mencionarle algunos. Entonces, en la mayoría de los países encontramos que ya como por allá desde el 2016, 2018, nuestros hermanos países latinoamericanos ya estaban pensando en imponer impuestos a los servicios digitales, principalmente IVA. Casos como Argentina, que tiene un IVA del 21%, hoy en día grava los servicios digitales con IVA. Pero eso, como todo en materia tributaria, va evolucionando. Y cuando hace 4 o 5 años se hablaba y se logró establecer un IVA a los servicios digitales, hoy en día ya se está pensando en establecer un impuesto a la utilidad que generen esas empresas que son no residentes en el país que busca gravarlo, con un impuesto a la utilidad. Entienda eso, un impuesto sobre la renta. Entonces es aquí donde viene el principal reto. ¿Cómo yo gravo la utilidad que me genera un no residente por ese servicio digital que se lo prestó a un residente, a una corporación panameña o a un particular, pero que ese prestador del servicio, al no tener residencia, residencia o presencia física, cómo yo conecto eso para gravarlo e imponerle un impuesto? Entonces, ya no estamos hablando de impuestos indirectos, como les comenté, que pasaba hace 4 o 5 años, sino que ya estamos evaluando imponerle un impuesto sobre la renta, llamémoslo así, a la utilidad generada por ese no residente por un servicio prestado en Panamá y que se consume y se presta a un residente. Entonces, es aquí donde viene, obviamente, y por eso les traemos este tema, y esto nada más se los comento como un preámbulo para que de alguna manera nos ubiquemos en la línea del tiempo y en dónde estamos hoy ya hablando de los impuestos a los servicios digitales. Jorge. Buenas tardes. Como mencionaba ya, este es un tema que es muy de actualidad y es un excelente tema para tener después del almuerzo, porque de verdad que es un tema bien interesante. O sea, si nos dejan explicárselos, les va a gustar y les va a llamar la atención, especialmente porque hay como una suerte de novela detrás de este tema, no una novela específicamente, pero una novela en el sentido de que hay historia, hay contrapartes, hay personas que no están de acuerdo, entonces ustedes van a ver como que cuando salgan de esta charla van a saber, hablamos de algo que tal vez yo no sabía antes y ya sé cuáles son las contrapartes en esta historia y ya sé por dónde más o menos va la problemática, que es algo que tal vez no se discute todos los días. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una realidad actual. La realidad actual es que hay que gravar a las empresas multinacionales. La idea que se vende a nivel mundial es: necesitamos gravar estos grupos multinacionales que operan en diferentes jurisdicciones. Y si han estado pendientes de los temas de tributación internacional, habrán escuchado sobre Pilar 2, que eso es el impuesto mínimo global y no es de lo que vamos a hablar este día. Pero si también han estado un poquito pendientes de estos temas, habrán escuchado que hay un Pilar 1, porque si hay un Pilar 2, tiene que haber un Pilar 1. Pues. Esta es como la solución de 2 pilares que ha desarrollado estos grupos multinacionales como entidades multilaterales para gravar diferentes actividades fiscales. Entonces, en Pilar 1 tenemos a la economía digital. ¿Por qué? Porque las empresas se dieron cuenta y los gobiernos se han dado cuenta. Todos acá tienen Netflix, todos acá usan Uber, todos acá de repente entran a Google a ver alguna publicidad. Entonces existen todos estos medios que le llaman la atención a los gobiernos y dicen: yo tengo que grabar eso. Esa es como la idea principal. Entonces estos grupos multinacionales operan en diferentes países. Pero ¿cuál es la regla general? La regla general es que esta idea está basada en una tributación antigua.
en una tributación que requería presencia física. Entonces, si nos ponemos a pensar, bueno, si yo pienso en el principio, en el básico de la tributación panameña, territorialidad, yo tengo que grabar lo que ocurre en el territorio de Panamá, pero esto no va totalmente en línea con estas ideas de la economía digital, porque este servicio se presta realmente en otro lugar. Entonces aquí tenemos va comenzando la regla general. ¿Y cuál es la problemática? La problemática es que los servicios, estos digitales, no encajan perfectamente en esa presencia que se requiere para grabar algo. Digamos, no entra exactamente de la forma en que tendría que ser para de verdad poder grabarlo. Necesitamos que exista una presencia física. Entonces ahí van viendo como que, bueno, tenemos un sistema tributario antiguo que miraba la presencia física. Y tenemos ahora una realidad en la que tenemos esos servicios digitales que no requieren presencia física. Entonces, desde ahí tenemos un desconecte entre la realidad y la tributación. ¿Y cuál es la necesidad? Los gobiernos necesitan aumentar su caja, necesitan grabar. Entonces, una de las formas en las que pueden grabar es por medio de poner un impuesto a estos servicios digitales. ¿Qué más tenemos por acá? La tributación internacional ya sabemos que ofrece ciertos remedios para esto. Si han estado pendientes de la tributación, saben que existen los convenios para evitar la doble imposición. Entonces, yo ya sé que hay un convenio para evitar la doble imposición. Y entonces, ¿por qué no aplicamos esto para resolver este problema y nos vamos ya todos a la casa y no tenemos que escuchar sobre este tema? Pero lo que pasa es que los servicios digitales no entran perfectamente dentro de este contexto de los convenios para evitar la doble imposición. Entonces yo no puedo venir a incluir esta forma de operar sin esta presencia en el territorio y tratar de incluirlo dentro de los convenios para evitar la doble imposición. Entonces ahí vamos viendo como que, ok, retrocedamos un poquito. Necesito presencia física, pero no tengo presencia física. Y para resolver los problemas de la tributación transnacional entre dos jurisdicciones, ¿qué puedo aplicar? Ah, bueno, la respuesta es un convenio para evitar la doble imposición. Pero ahora, ¿qué pasa? Este convenio no arropa estas particularidades. Entonces vamos viendo cómo se va generando este como desconecte que realmente sí existe. Entonces, como ya hay un acuerdo entre los gobiernos, por ejemplo, Panamá ya suscribió estos acuerdos con España, con Países Bajos, con Luxemburgo, con Vietnam, con Israel, y ya se pusieron de acuerdo cómo van a grabar estas operaciones. Pero ahora, si yo quisiera venir a incluir un impuesto sobre servicios digitales, se podría percibir como que ahora estoy actuando por fuera de esas reglas. Entonces vemos como aquí se van generando un poco los temas. Y aquí, Yaremis, no sé cómo lo ve usted esta percepción que se podría estar generando de que estoy operando por fuera de estas reglas. Sí, justamente cuando miramos los convenios de doble imposición tenemos que recordar de que ellos parten del principio de la residencia. En todos los casos, los actores o posibles beneficiarios por la baja o nula tributación aplicable en virtud de un convenio parten del principio de la residencia. Entonces, como decía Jorge, bueno, se hubiese pensado que en el marco de los convenios podríamos encontrar un alivio, una solución a cómo establecer o cómo tributar los servicios digitales, pero lo cierto es que no, porque la gran mayoría de estos servicios, o mejor dicho, en su gran mayoría, se prestan a través de medios digitales a través de las redes. Entonces, el prestador del servicio no tiene una residencia como tal, no tiene una presencia física en la jurisdicción donde en realidad se genera el hecho imponible que daría pie a esa imposición de impuestos. Entonces, habida cuenta de esto, la gran mayoría de los países, y vamos a ver el caso más adelante de Colombia, se han percatado de que existe una posibilidad de incrementar la recaudación a través de la imposición de servicios digitales y han tenido que tomar iniciativas unilaterales, es decir, llevar la imposición de tributos a los servicios digitales mediante su legislación doméstica. Y esto no es bien percibido por la gran mayoría de las jurisdicciones de donde sí son residentes estas empresas, de donde son la mayoría de las empresas de servicios digitales que nosotros consumimos a diario, ¿de dónde? De la gran potencia llamada Estados Unidos. Entonces, dicho esto, obviamente no está siendo bien percibido el hecho de que países con el ánimo de
imponer impuestos y aumentar su recaudación, principalmente en Latinoamérica, de manera unilateral desconozcan los principios de tributación internacional y desconozcan los acuerdos que pudiesen de alguna manera solventar el tema, pero lo cierto es que no. Vuelvo a lo mismo, porque los convenios parten de que exista una residencia por parte del receptor y del prestador del servicio en su gran mayoría, o el beneficiario de la renta. Exacto. Y entonces regresamos a esta idea. Y quizás para ubicarnos otra vez en el contexto, porque sabemos que este es un tema que puede ser un poquito enredado. Pero veamos esta idea. Dos gobiernos ya se pusieron de acuerdo, o sea, las reglas están claras. Vamos a tributar de esta manera en estas situaciones. Si yo vengo ahora y quiero incluir un impuesto que opera de otra forma, que no sigue esas reglas que ya pactamos, se puede percibir como que no estamos en línea, o como que yo ahora ya no voy a honrar mi convenio. Y con esta parte hay que tener cuidado, porque hay diferentes jurisdicciones que lo han tratado de diferentes formas, de manera muy diplomática, y vamos a ver más adelante cómo lo han planteado la jurisdicción que mencionaba Jeremy en el caso de Colombia, de una manera muy interesante, y da la percepción de que esa es la forma en que otras jurisdicciones podrían hacerlo, con la finalidad de honrar estos convenios para evitar la doble imposición. Pero hay más problemas, y esto es lo que les decía, que aquí es donde se puede poner un poquito más interesante también la cosa. Porque estos impuestos sobre servicios digitales, la mayoría, digamos, esos proyectos de ley que andan por diferentes países en el mundo y los que ya se están implementando, quieren gravar el ingreso en lugar de las ganancias. Entonces, si pensamos el ingreso en lugar de las ganancias, el impacto es fuerte. O sea, realmente estoy pegándole de una vez al ingreso. Entonces eso puede ser un poco oneroso para las empresas. Y lo otro que ya mencionaba Jeremy, que es que las empresas que principalmente dominan este mercado son empresas que están domiciliadas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que existe la percepción de parte de Estados Unidos, me están atacando a mis empresas más prestigiosas, a mis empresas que generan grandes ingresos en la economía digital. Esto es nuevo, quizás ya se lo esperaban, pero no sabían qué iba a pasar en ese momento. Aquí nos situamos más o menos en 2020, digamos, en el año 2020. Entonces Estados Unidos se puso a pensar, ¿cómo podemos manejar este tema? Realmente, si yo quiero evitar la tributación de mis empresas, tengo que ver, yo tengo acuerdos con países, pero Estados Unidos no tiene acuerdos con todos los países para evitar la doble imposición. De hecho, Panamá no tiene uno con Estados Unidos. Entonces, una de las respuestas que encontraron, la encontraron en el derecho comercial. Y la encontraron en el sentido de, si yo tengo un acuerdo comercial con tu jurisdicción, y tu jurisdicción me está gravando a mí con un impuesto que antes no existía, y que yo considero, yo Estados Unidos, considero que eso puede llegar a afectarme mi comercio, entonces ahí te voy a imponer una tarifa. Y si les gusta la política y han estado pendientes de las elecciones en Estados Unidos, se podrán haber dado cuenta que el presidente electo en sus discursos mencionaba una frase y decía, una de mis palabras favoritas son las tarifas. Me encantan las tarifas. ¿Y por qué le encantan las tarifas? Le encantan las tarifas porque él se dio cuenta en su primer gobierno que esa era una forma de lograr esas negociaciones con diferentes jurisdicciones. Y si una jurisdicción no le gustaba el cómo estaban operando, entonces les ponía una tarifa a los productos que se importaban a Estados Unidos. Entonces van viendo cómo eso se va agravando un poquito, porque ahora él regresa con esta idea y regresa con la idea obviamente de cualquier mandatario, yo voy a proteger a las empresas que son las empresas de mi país. Entonces, como les decía, la respuesta estaba en el derecho comercial. ¿Y qué pasó? Allá por alrededor de 2020 empezaron a salir estos proyectos de ley. Sacó uno Italia, sacó uno, me parece que en Latinoamérica varios países sacaron uno, en España salió uno también, y Estados Unidos dijo de una vez, les voy a poner una tarifa si hacen esto. Y todo se movió muy rápido porque en ese sentido, más o menos así se resuelven estos conflictos, y los países dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a aplicar este impuesto o este impuesto, lo voy a aplicar en la medida en que no se aplique Pilar 1.
Y ahora me dirán, bueno, ok, ya hablamos de impuestos a los servicios digitales, pero ¿qué es esto de Pilar 1? Y vamos a verlo en detalle para que estemos todos en contexto. Pero lo que les quiero dejar la idea es, Estados Unidos está activamente monitoreando este tema. Está monitoreando a sus empresas, que son sus empresas de economía digital, y actualmente han abierto negociaciones por el tema de Canadá, porque Canadá implementó un impuesto a los servicios digitales. Entonces van viendo cómo hay diferentes contrapartes. Por un lado tenemos a los países con la necesidad de grabar a lo que está ocurriendo en sus jurisdicciones. Todos pagan Netflix, entonces no puede ser que todos los panameños pagan Netflix y Panamá no recibe ni un centavo de eso. Y por el otro lado tenemos a Estados Unidos que quiere proteger a sus empresas. Entonces, ¿cuál es el reto? Si yo soy un gobierno, tengo que elegir en este momento entre aplicar Pilar 1 o aplicar estos impuestos a los servicios digitales. Y vamos a ver qué es esto. Entonces, tenemos de un lado de la ecuación a los impuestos a servicios digitales y de otro lado de la ecuación tenemos a Pilar 1. Pilar 1 es parte de la solución de dos pilares que estableció la OCDE para tratar estos temas en los que ellos consideraban que las empresas multinacionales no están pagando la cantidad de impuestos que deben pagar en cada una de las jurisdicciones. Entonces, Pilar 1, ok, ¿cuál es el reto acá? Quiero grabar el comercio digital. ¿Quiénes? A grupos multinacionales que no tienen presencia física. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un nexo. Y si se llevan algo de esta charla, llévense que esto es un problema de nexo. Yo tengo que crear un nexo entre quien está utilizando el servicio y entre quien lo va a grabar y entre quien lo está prestando. Entonces, ¿cómo voy a crear ese nexo? Todas estas leyes y todo lo que estamos hablando el día de hoy viene aterrizado a eso. ¿Cómo voy a crear yo ese nexo para de verdad poder grabar eso? Entonces, ¿quiénes son las empresas que están dentro del alcance? Son más o menos como 100 empresas de las que estamos hablando a nivel mundial que entran dentro de este alcance. Volumen global superior a 20 billones de euros y una rentabilidad superior al 10%. Entonces, no se hagan la idea que son 1000 empresas. Ellos han estimado que alrededor de 100 empresas están dentro de esta idea, pero son esas empresas que nos aparecen en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que pagamos una suscripción. ¿Qué les sale? La suscripción de Netflix, ahí está, es una de estas. Les sale la suscripción de Apple porque no tengo espacio en el celular, ahí va, esta es otra empresa. Entonces tengan esa idea, como que esos pagos que yo hago recurrentemente, muy probablemente, son una de estas empresas que están acá. ¿Y cómo lo determino? Utilizo una base contable. ¿Y qué incluyo? Incluyo los impuestos a servicios digitales o similares. Y si yo eventualmente decido, ¿saben qué? Ya decidí, voy a aplicar Pilar 1 y no voy a aplicar impuestos a servicios digitales. Si yo aplico Pilar 1, entonces me comprometo a no adoptar medidas en el futuro. Administrativamente, Pilar 1 es más sencillo de aplicar, porque solo es un convenio multilateral, entonces solo se firma, pasa por las diferentes asambleas y congresos y ya, entra. Pero su implementación no ha sido exitosa. Por ejemplo, si han estado pendientes de estos temas de tributación internacional, van a poder ver que Pilar 2, y hay una charla de Pilar 2, y vamos a hablar del impuesto mínimo global. Eso es porque ha habido mucho avance en este tema. Pero no han muchas charlas de Pilar 1 porque realmente es un tema que no ha tenido tanto avance. De hecho, hay hasta hacen bromas con esto, como que Pilar 1 está muerto, etcétera, y hay diferentes formas de verlo. Pero no se sabe cuál es el avance que va a tener en el futuro cercano y no se sabe si Estados Unidos va a implementar esto. La percepción, por el momento, es que tal vez no. Luego tenemos los impuestos a servicios digitales. ¿Cómo vemos esta parte, Yaremis? Sí, bueno, como bien decía Jorge, entonces traemos, una vez que ya definimos cuál es el reto que tienen la gran mayoría de los países en las jurisdicciones vecinas, y no voy a decir que Panamá, porque creo que esto todavía no está en la agenda del gobierno central en esta administración, como sí lo estuvo en la administración pasada, pero ciertamente, y lo vamos a repasar más adelante, fue un proyecto que le faltó desarrollo. Pero ciertamente, ¿cuál ha sido la reacción de los países vecinos al respecto de los impuestos a los servicios digitales? Pues establecerlos o imponerle impuestos a todos los servicios que tienen una naturaleza automatizada. Es decir, que se prestan a través de una nube, a través de una red, a través de
medios electrónicos sin que haya una participación humana, es decir, que todo se da entre sistemas automatizados de manera electrónica. Entonces ahí entra lo que hablábamos al inicio, todo lo que tiene que ver con búsquedas de internet, plataformas de streaming, juegos, todas las plataformas sociales, y quizás para aterrizarnos un poco más en nuestra realidad y lo que vemos más es, como les decía al inicio, lo que nosotros consumimos como usuarios de estas plataformas de streaming digitales, Netflix, Disney Plus. Hoy en día hay un montón, ya uno casi ni necesita pagar cable, honestamente, pobre los proveedores de cable, de televisión por cable, porque ciertamente hay un universo enorme de plataformas a las cuales ya tenemos acceso, pero también está el tema de la publicidad en línea y más allá también el tema de las plataformas de transporte electrónicas, entiéndase Uber, Cabify, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que en realidad no hay, todo se realiza a través de medios electrónicos, entonces estos serían los servicios que quedarían incluidos. Pero luego pasamos entonces a los servicios donde están parcialmente automatizados, que ya quizás es lo que veníamos hablando desde años anteriores y que están sujetos a impuestos de remesas al exterior, en los casos de ventas de software, hardware, servicios de e-commerce y servicios de plataformas de pagos electrónicos. ¿Qué han hecho otras jurisdicciones? Pues lo que hemos identificado como parte de la preparación de este material es que en su gran mayoría han establecido de un 3 a un 5% de impuesto sobre los ingresos, más no sobre la utilidad. Nuevamente, como les dije al inicio, separemos, ¿no? Hoy ya en día estamos hablando de impuestos que gravan, que buscan gravar la utilidad, pero en este caso han gravado el ingreso porque es la manera más fácil que han determinado las jurisdicciones de imponer un impuesto sin concentrarse en que, bueno, es que es la utilidad, es lo que me gano, versus lo que ya han establecido otras jurisdicciones que son los impuestos indirectos, que les hablaba al inicio, que vendría a ser el IVA. El umbral, en realidad, siendo que no todos los negocios van a entrar dentro de la prestación de servicios digitales, pues cada jurisdicción ha establecido cuál es el umbral de aplicación, es decir, cuáles son esos prestadores de servicios digitales no residentes que se van a someter a imposición por esta medida. Y en su gran mayoría, en promedio, son aquellos que tienen de 750 millones en ventas o ingresos positivos antes de impuestos. Entonces, como bien les decía Jorge, una de las cosas que por estas medidas unilaterales se han enfrentado los países es que obviamente la contraparte, es decir, la jurisdicción de donde sí efectivamente es residente, ese no residente, les han impuesto sanciones comerciales por estas medidas pues onerosas, porque pareciese una persecución, pero en realidad va motivado a que en algún lado tienen que pagar impuestos. Nuevamente, el objetivo de Pilar 1 y Pilar 2, en algún lado tienen que pagar las multinacionales impuestos y un impuesto razonable con el volumen de las actividades que realizan. Entonces, el gran cuestionamiento es, bueno, estos servicios digitales que son intangibles, que no los vemos, ¿dónde y quién los va a gravar en su justa dimensión? Sí, y si lo ven, véanlo desde este lado. Yo soy un gobierno y tengo que decidir, tengo un problema de diseño en este momento, tengo que decidir, voy a esperar a Pilar 1, que no sabemos cuándo va a entrar en vigencia, no sabemos cuándo van a diseñar realmente ese modelo de convenio multilateral. Había una fecha para implementarlo y esa fecha ya pasó. Entonces, yo estoy pensando como gobierno, yo tengo que gravar esta renta y Pilar 1 no va suficientemente rápido. Entonces, ¿qué más puedo elegir? Mi otra opción, tengo que decidir si quiero implementar los impuestos a servicios digitales. Y si lo voy a implementar, ¿qué voy a incluir? ¿Voy a incluir los totalmente automatizados o parcialmente? En otras jurisdicciones hemos visto, como decía Yaremis, el 3 o el 5% es como la base que quieren aplicar. Los estudios dicen que este 5% es similar a lo que más o menos se aplicaría entre el 3 y 5 a lo que se recaudaría con Pilar 1. Entonces, en el fondo la tributación parecería a primeras luces que es similar y este es un proceso más complejo. Y solo para terminar esta parte, si yo soy un gobierno y tengo que analizar esto, tengo que invertir recursos. Tengo que ver que vaya mi equipo a las oficinas de la OCDE a hablar de este tema, tengo que sentarme en la asamblea a discutir los proyectos de ley sobre este tema.
Entonces, como ven, la decisión de implementar uno o dos requiere cierto desgaste. Tienen que venir ustedes a este tipo de charla, escuchar sobre este tema. ¿Qué pasa si implementamos esto? Y después al día siguiente se implementa Pilar 1, ya perdimos una oportunidad, invertimos tiempo, se invirtió dinero. Entonces, tengan esa como idea en mente. Y ahora sí podemos hablar un poquito de qué es lo que se ha planteado en Panamá. En Panamá tuvimos un proyecto de ley, que fue el 282, que más o menos habló sobre la operación, las entidades que operen por medio de plataformas tecnológicas. Y hay una parte que sí la quiero leer textual, que está dentro de este anteproyecto, que dice esto que está acá. Dice, el país no cuenta con una legislación adecuada para regular las plataformas digitales. Las empresas que operan lo hacen apoyándose en interpretaciones de la ley que inicialmente no fueron creadas para esta legislación, sino que se adaptan de las normas a la conveniencia de cada negocio. Este anteproyecto hablaba de diferentes temas, pero esta parte me da la sensación que se refiere al tema de las plataformas digitales como Uber, por ejemplo. Luego hubo cierto desarrollo en 2020, no sé si Aremis nos quiere comentar un poquito de cómo llegaron a esta parte. Sí, bueno, en febrero del 2020 se estableció el proyecto de ley de regulación tributaria a empresas que operan mediante plataformas digitales. Entonces, claro, cuando sale este proyecto, yo creo que en su gran mayoría nos emocionamos porque dijimos, bueno, finalmente todos esos servicios digitales van a empezar a estar grabados. Pero lo cierto es que, y desafortunadamente, cuando entramos a ver el proyecto, está falto de contenido. Sin lugar a dudas, obedece a una respuesta con el ánimo de intentar una recaudación, pero, y esto es una opinión de Yaremis, violando muchos de los principios legales y constitucionales de la tributación, porque yo tengo que definir muy bien, y justamente lo que hemos hablado al inicio, cuál es ese nexo, cuál es ese punto de conexión para determinar que ese no residente que preste un servicio digital a un residente y el cual lo consume dentro de Panamá. Entonces, ese nexo, ese punto de conexión no queda bien definido en este proyecto de ley. Es decir, ¿cuál es el hecho imponible que me generaría ese impuesto sobre ese servicio digital? Y luego, cuando vamos viendo más el proyecto, nos damos cuenta que en realidad tenía como objetivo grabar las plataformas de transporte electrónico, Uber, Cabify y todos sus iguales. Porque además empieza, como vieron el texto, era de regularización tributaria, echa para atrás, Jorge, era de regularización tributaria, empresas que operan mediante plataformas digitales, pero cuando vemos más allá el contenido, tiene contenidos de leyes proteccionistas al trabajador digital. Y obviamente intenta regular la relación obrero-patronal desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de seguridad social del conductor, el usuario y la empresa intermediaria. Entonces, en realidad, aquí no le vamos a dedicar mucho tiempo porque no cumple el espíritu que busca la tributación a los servicios digitales. Nuevamente, opinión de Yaremis, fue, digamos que la respuesta a una situación coyuntural en el momento y pues que murió en la cuna. Sí, y es muy interesante porque tiene que ver con esto, que es como una mini conclusión que incluimos acá, que es que se requieren adecuaciones a la normativa para establecer ese nexo. Recuerden, como les dije al inicio, este es un problema de nexo, entonces tengo que ver cómo voy a generar ese nexo. Y sí, lo que ya mencionábamos, se hablaban de empresas que tengan esta intermediación digital, cuál es este modelo de negocios, y se habla más o menos en el proyecto de qué podría entrar dentro de esto. Tenemos los ingresos publicitarios, adquisición por arrendamiento, esto es como descargas, productos virtuales y ingresos por manejo de plataformas digitales, y específicamente en este tema, el tema del transporte, y por eso se llega a esta como idea de que estamos hablando de estas plataformas de transporte. ¿Y cuáles fueron los planteamientos concretos en el tema de tributación? Vamos a grabar ITBMS y vamos a grabar impuestos sobre la renta, y estas empresas tienen que presentar una declaración declaración jurada de rentas para pagar este impuesto. Pero no se abordan los temas, esas minuciosidades que son necesarias para de verdad entrar a ver este tema. Y es por eso que les queremos mencionar un ejemplo de un país vecino, Colombia,
que ellos realmente nosotros pudimos ver que sí, como ya está la ley, ya la están implementando, sí se perciben todas las minuciosidades, todas esas pequeñas cosas que se tienen que tomar en cuenta para decir, ah, ok, este país de verdad va a gravar los impuestos a los servicios digitales. Y lo hicieron por medio de un concepto que se llama presencia económica significativa. Y para hacer esto, se fueron por el concepto de presencia económica significativa, y esto que ven acá es el nexo. O sea, si quieren de verdad entender el problema de nexo, pueden resolverlo desde el punto de vista de Colombia, y entonces por eso les traemos algunos apuntes que hemos podido ver sobre la normativa colombiana. Y si siempre hablamos desde el punto de vista didáctico, cuando hablamos de una normativa de otra jurisdicción lo hacemos más aún, porque realmente pues no somos los expertos en esa normativa, pero sí se los presentamos para que veamos esta idea. Yo tengo presencia económica significativa, aquí sí de verdad hay una presencia, si yo tengo una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano. Eso puede ser un montón de cosas, pero ellos lo amarran de esta forma. Si yo tengo interacción con el mercado, es decir, mi información se despliega a más de 300.000 clientes o mis precios se pueden visualizar en pesos colombianos, yo cumplo el primer punto para decir tengo presencia económica significativa. Digamos, esta parte que ven arriba. Y si además tengo ingresos brutos, aquí una salvaguarda importante. La normativa habla de unidades valorativas tributarias, que eso es como el concepto que utiliza la DGI, pero en Colombia. Entonces, no es este monto exactamente, pero llévense la idea, pues. Estamos hablando de más de 300.000 en ingresos. Pero miren qué interesante esto. Si yo tengo una empresa que me envía su contrato, porque aquí dice visualizar. Entonces, visualizar, ¿qué es visualizar? Bueno, dice la RAE que visualizar es lo que se puede ver. Entonces, si me envían un contrato que está en pesos colombianos y yo con esa entidad tengo un ingreso aproximado de $300.000, que puede ocurrir con muchas empresas, especialmente entre compañías relacionadas, yo puedo fácilmente entrar dentro de esto. Por un lado, hay más aristas y el tema se vuelve más complicado. Y eso es justamente la idea que les queremos dejar, que aterrizar este tema a la normativa local requiere varias adecuaciones. Requiere de verdad decir, voy a invertir el principio de territorialidad, le voy a dar vuelta a este principio de territorialidad. Y para hacer eso, tengo que hacer diferentes adecuaciones y tengo que crear ahora esta idea de presencia económica significativa. Y si recuerdan, al inicio les dije que había un tema con los convenios para evitar la doble imposición. Y ellos han planteado, voy a resolver este tema de los convenios para evitar la doble imposición, diciendo, si yo tengo un convenio con esa jurisdicción, estas reglas no aplican. Y la verdad que es una salida muy elegante, es una forma muy elegante de manejarlo, porque si yo tengo un acuerdo con ese otro país, entonces ya no entran en juego estas reglas. Estas reglas provienen de donde provienen todas estas reglas que tienen que ver con la economía digital. Del Pilar 1, de Acción 1 de BEPS y del artículo 12 del modelo de convenio de la ONU, que son temas quizás un poco más para otro día, pero llévense una idea que todo esto viene como de la misma fuente. Y si gusta, Jeremy, desglosemos un poquito cuáles son estos criterios de ubicación, porque es muy interesante cómo han de verdad agarrado ese nexo. Sí, bueno, en el caso particular de Colombia, obviamente ellos, una vez definida que existe una presencia económica significativa, entonces entran a definir cuáles son esos criterios de ubicación para de alguna manera establecer estos impuestos a los servicios digitales. Entonces señalan que son aplicables a todo pago, abono a cuenta, a un no residente o un no domiciliado, es decir, un prestador de servicios o un proveedor de bienes que no esté domiciliado en Colombia, pero que la venta se dé a clientes o la prestación del servicio se dé a clientes o domiciliados en Colombia. Entonces ahí vemos, bueno, y justo eso va amarrado con lo que señalaba Jorge, de presencia económica significativa. Una vez que la defino, que yo llego a más de 300.000 usuarios en Colombia, entonces paso a grabar esto con base en estos criterios. Entonces,
¿Cómo determino esos criterios de ubicación? La dirección de envío. Si es en Colombia, entonces está tasado. El domicilio habitual que tenga ese cliente beneficiario o consumidor de esos servicios digitales que sea en Colombia. Que los medios de pago utilizados sean en Colombia. Entiéndase una cuenta de banco o una tarjeta de crédito emitida en Colombia. Pero claro, pueden haber desafíos porque yo puedo estar en Colombia, ser colombiano, mejor dicho, puedo ser colombiano, no estar en Colombia, pero pagué con mi tarjeta colombiana. Entonces ahí surge el reto. ¿Me ubiqué dentro de uno de esos criterios de ubicación? No. Pero me van a tasar porque dice que si tengo tarjeta de crédito emitida en Colombia, entonces es un criterio de ubicación para tasarme con el impuesto en Colombia. Se utilicen servicios de pagos móviles que ubican al usuario en Colombia. Obviamente todo esto a través de la dirección de IP, desde donde sale ese pago de Colombia, porque puedo no utilizar una cuenta de banco colombiana, puedo no utilizar una tarjeta de crédito de Colombia, pero utilicé un internet con una dirección IP de Colombia. Bueno, y justo, la dirección de protocolo de internet, me adelanté. Entonces, estos serían, pues, obviamente, los criterios de ubicación para decir, bueno, ese ingreso que me genera el no residente por un servicio digital prestado a alguna donde se cumplan alguna de estas situaciones, entonces estaría tasado con el impuesto en Colombia. Y esto es realmente como parte de la idea que les queremos transmitir en el sentido que no es el ánimo de venirnos a aburrir sobre una normativa colombiana, ¿por qué me están hablando de Colombia? Pero veamos las minuciosidades de cómo lo han logrado implementar. Por ejemplo, si yo estoy en esta charla y trabajo en un banco, ya me sonó la primera alarma. Porque si yo estoy en un banco y yo sé que mi banco emite tarjetas de crédito, quizás en algún momento, si algo similar se implementa en Panamá, yo posiblemente como entidad bancaria emisora de tarjetas de crédito, voy a tener que en algún momento servir para retener esto. Y la norma habla sobre servicios digitales y venta de bienes, pero queríamos mencionarles un poquito sobre cómo se ve el tema de servicios digitales. Y hay que cumplir con estas reglas. Y esto fácilmente se podría implementar de la misma manera en Panamá porque de la manera que se hace en Colombia se hace en varias otras jurisdicciones. O sea que si esto finalmente llegara a aplicar en algún momento a Panamá, podría eventualmente ir por este lado. Prestados a través del internet, check, se puede. Uno o más criterios de ubicación, estos que mencionamos anteriormente. Si cumplo con uno de estos, ya estoy adentro. Automatizados, mínima intervención humana, sí, fácilmente podría ocurrir. Donde las tecnologías de la información son partes esenciales, fácil. Todo esto de una manera muy sencilla podría encajarse, pero viendo todas las minuciosidades que vimos antes. Y se excluyen ciertos servicios que tienen un tratamiento particular de una manera muy astuta, porque realmente si yo ya tengo mi normativa para servicios técnicos, como la tengo acá, asistencia técnica, como la puedo tener acá, y consultoría, como la puedo tener acá, pues ya existe una forma en la que normalmente se ha tratado este tema y no hay un motivo para que sea diferente. Entonces, por último, para que veamos, digamos, todas las aristas que tiene este tema, imagínense que quieren realmente implementar esto y veamos desde el inicio. Si yo tengo presencia de un convenio para evitar la doble imposición, sí, no aplica la presencia económica significativa. Eso podría pasar acá, con toda la red de convenios que tiene Panamá. Y si no, entonces sigo con el análisis. Y esto se los traemos no para, digamos, explicarles todo el detalle de lo que ocurre en otra jurisdicción, sino para que vean todas las decisiones que se tienen que tomar y todos los cursos de acción que se tienen que navegar para de verdad implementar algo tan complejo como los servicios digitales. Y viene amarrado con la idea que mencionábamos al inicio. El sistema de tributación tiene una base antigua, basada en la presencia. Siendo un tema de nexo, yo tengo que tomar diferentes decisiones para de verdad implementarlo. Y al final las empresas que se someten a este tratamiento pueden o inscribirse ante su DGI o pueden no inscribirse. Si se inscriben, entonces están sujetos a una tasa de impuestos sobre la renta del 3%, que puede ser, digamos, hasta cierto punto atractiva en comparación a unas tasas más altas,
Por ejemplo, hemos visto jurisdicciones que quieren aplicar hasta el 8%, ya bastante más alto. O me hacen una retención cuando me realizan el pago, si no me inscribo, del 10%. Entonces ven cómo la invitación es para que las empresas realmente pues se inscriban. Y con eso podemos pasar a la conclusión. Sí, bueno, como bien decía Jorge, la idea es, y siempre cuando vemos en congresos como este o de otros gremios similares, temas que nos pueden parecer, digo yo siempre, esotéricos o lejanos. Lo cierto es que recordarán que yo empecé diciendo, esto en realidad no es un tema lejano, lo que pasa es que quizás hemos querido ver hacia otro lado, porque ya hay muchos países que graban los servicios digitales. Entonces ya nosotros no hemos grabado los servicios digitales con impuestos indirectos, entiéndase ITBMS, pero ya se está hablando de grabar los servicios digitales con impuestos que buscan grabar la utilidad o el ingreso. Entonces, la idea de cuando estos temas se suman, y nuevamente, como decía Jorge, no con el ánimo de traer un tema aburrido, sino para que dentro de nuestra conciencia social nos quedemos con la tarea de que uno colaboraría a la responsabilidad social de la que hablábamos ayer al respecto de mejorar la recaudación, pero ciertamente siempre partiendo del hecho de que tenemos que asegurar que los principios básicos constitucionales y legales de la tributación se cumplan. Si no caemos en el ejercicio de siempre de demandar iniciativas legislativas ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, definitivamente hubo un intento por el lado panameño, pero que a mi criterio y a mi juicio no cumplía con el objetivo y vulneraba muchos de esos principios de los que yo le hablo. Pero ciertamente, como hemos visto y repasado en el caso colombiano, y que lo trajimos por ser el de más reciente data, justamente es una iniciativa de enero y que pensó en vigencia en julio, si no me equivoco, es para que de alguna manera comparemos que ya hay países con economías cercanas que ya esto es un tema en agenda y han tomado acción. Entonces, la idea, como bien hemos repasado, es que este impuesto pues buscaría gravar a esos grupos multinacionales que en su gran mayoría tienen presencia en Estados Unidos, pero obviamente eso trae el desafío de que para Estados Unidos puede resultar un ataque a sus grupos multinacionales, pero eso lo que busca de alguna manera es que todos estos grupos, al igual que Pilar 2, tributen dentro de las jurisdicciones de donde tienen mayor presencia económica, y por eso entra el concepto de PES, de presencia económica significativa. Definitivamente, cuando se hablaba de los convenios de doble tributación, el tema de servicios digitales sonaba, pero no formó parte de la agenda prioritaria al momento de las negociaciones. Por eso es que entonces ese concepto de esa actividad no encaja dentro de la aplicación de los convenios, por lo que yo justamente les comentaba al inicio, los convenios parten del concepto de residencia. Las tasas, pues no hay nada escrito, no hay lineamientos al respecto, no hay lineamientos que ayuden a las jurisdicciones a incluir dentro de sus legislaciones domésticas cómo gravar estos impuestos, pero sí hay iniciativas globalizadas como Pilar 1 que buscan de alguna manera permitir que haya homogeneidad en cuanto al tratamiento de los servicios digitales, pero como bien les comentaba Jorge al inicio, Pilar 1 no ha tenido el avance que sí ha tenido Pilar 2, y en el caso particular de Pilar 2 ya sí es un tema en agenda del gobierno nacional, más Pilar 1 no obstante, como les digo, ya ese es nuestro lineamiento globalizado. Jorge. Sí, y quizás la última idea que les dejaría es, la aplicación local de este tipo de normativas requiere mucho análisis, requiere que de verdad los legisladores se pongan a pensar cómo pueden atraer, cómo pueden generar ese nexo. Para generar ese nexo existen diferentes ideas. Ya hablábamos que existe la normativa de la solución de Pilar 1 o impuestos a servicios digitales. Pero cualquiera de los dos que se hagan van a tener sus retos en la implementación local, y esa sería realmente mi conclusión, que se requiere un análisis muy detallado para llegar a esa decisión.
Y al final ese análisis detallado, en realidad, nuevamente, parte, quizás yo les hablo mucho de los principios básicos constitucionales y legales de la tributación, por mi background de abogada, pero ciertamente ese análisis siempre tiene que ir respetando y de la mano con esos principios básicos. Entonces, no solamente es decir, de repente amanezco y voy a decidir grabar los servicios digitales, sino que yo tengo que establecer todos los elementos básicos de la tributación dentro de ese análisis para de alguna manera concluir cómo amarrar, como decía Jorge, nuestro principio de territorialidad, grabando una operación realizada por un no residente, pero que tiene beneficios económicos dentro de nuestra jurisdicción. Lo cierto es que, nuevamente, como les dije, dejándolos con el ánimo de esa conciencia social, es una oportunidad de recaudación a la que deberíamos prestarle atención, pero ciertamente ante la falta de un ordenamiento jurídico dentro de una iniciativa legislativa adecuada, no podemos pensar en aumentar nuestra recaudación tomando en consideración esta iniciativa. Pero hay otras jurisdicciones, como ya repasamos, que sí lo han hecho, y no voy a decir que han tenido casos exitosos. En el caso de Colombia tiene pocos meses y ya han tenido en su gran mayoría ciertos desafíos en cuanto a de alguna manera lograr la recaudación, porque claro, se encuentran con situaciones donde estos servicios digitales, la gran masa lo tienen consumidores, personas naturales, que no son contribuyentes registrados como tal, tanto de renta o como de IVA. Entonces ahí es donde viene el gran desafío de que, bueno, ¿cómo obligo a ese consumidor que no es contribuyente de IVA o de renta registrado a que de alguna manera ejecute una retención de impuestos para poder someter a imposición a ese no residente por el beneficio económico que está realizando en nuestras jurisdicciones? Y sin más, bueno, yo creo que respetamos el tiempo que nos correspondía y esperamos haber ganado algunos minutos para no afectar entonces la agenda del resto del día. Gracias. Gracias, Jorge. Estamos a nuestro presidente emérito, don Edgar Barzallo, y ya le cambié el nombre. Y también invitamos a que nos acompañe el licenciado Ricardo Carvajal para hacer entrega de el reconocimiento a nuestros expositores, el magíster Jorge Zamora y la magíster Yaremis